Siguiente pregunta número 362/23, relativa a la defensa de los derechos de los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. A pesar de algunos, voy a preguntarle hoy. No sé si me darán la licencia para poder elegir si pregunto o no en el futuro, porque eso no lo reparte nadie, salvo los que tienen que elegir en qué lugar esté mi partido o qué es mi partido. Yo no tengo la capacidad, por supuesto, porque son ellos los que tienen que decidir si el PAR es una cosa o es otra. Pero al margen de eso, le voy a preguntar y entenderá que estén preocupados, porque la pregunta es muy diferente de la que han hecho ellos. Yo voy a preguntar por la alunización de satélites en Marte y, claro, ellos están preocupados por eso. Ahí va mi pregunta, señor presidente. ¿Cómo va a defender el Gobierno de Aragón a los aragoneses frente al menoscabo de sus derechos provocado por las concesiones a los partidos independentistas? Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Izquierdo. Me alegro de que pregunte, sí. Está en el uso de la palabra el señor presidente. Señor presidente. Y me alegro de que pregunte, porque yo soy de los que creo que el Gobierno lo formamos dos partidos políticos, que somos los que nos sentamos en el Consejo de Gobierno. Otra cosa es que tengamos socios parlamentarios. Lo digo porque es evidente que a Esquerra Republicana le van a dejar preguntar, al Bloque Nacionalista Gallego le van a dejar preguntar y a Junts le van a dejar preguntar. Nuestro socio parlamentario no puede preguntar, pero todos los independentistas y los que quieren romper España con el Partido Socialista sí que van a poder preguntar. Por eso le digo, señor Izquierdo, que usted, como socio parlamentario, y al Partido Aragonés, que con el Partido Popular ha tenido épocas en las que hemos coincidido y épocas en las que hemos discrepado, épocas en las que hemos formado gobierno, épocas en las que somos socios parlamentarios y épocas en las que hemos tenido enfrentamientos muy importantes. Pero igual que le decía al señor Guitarte, señor Izquierdo, a usted y a mí nos mueve algo muy importante. Y nos va a mover algo especialmente importante en esta legislatura, que va a ser defender Aragón. Va a haber una serie de grupos parlamentarios que vamos a defender Aragón antes que cualquier otra cuestión. Por una sencilla razón, en mi caso, porque yo estoy convencido de que defender Aragón es defender España. Y a día de hoy hay quien antepone los intereses de Aragón al de otras comunidades autónomas por votos y quien está dispuesto a traicionar al país que es de todos. Por eso, señor Izquierdo, tenga la certeza de que Aragón, esta comunidad autónoma, esta Cámara, el Gobierno de Aragón, que fuimos los primeros que hablamos de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en cuanto la ley esté publicada en el boletín oficial, interpondremos el recurso de inconstitucionalidad. Tenga la certeza de que he pedido la convocatoria de una comisión de presidentes donde poder defender a nuestra comunidad autónoma y que después de la comisión de presidentes vendrá el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo vamos a hacer en las instituciones, lo vamos a hacer en el mundo del derecho, lo hemos hecho en la calle y lo volveremos a hacer en la calle. Esta legislatura va no de hacerle oposición a la oposición. Esta legislatura va de los que estamos en este Parlamento sabiendo que nos pagan los aragoneses y de los que están en este Parlamento sabiendo que su prioridad es la lealtad a Sánchez y al Partido Socialista antes que a los socialistas que les han votado a ellos. Muchas gracias, señor Izquierdo. Gracias, señor presidente. Señor Izquierdo. Voy a pasar a relatarle algunos de los acuerdos. Los he leído todos. La verdad es que unos son bastante mejores que otros. Empiezo con Junts, con algunas cosas que me han llamado la atención. Reconocimiento de la nacionalidad catalana. Referéndum de autodeterminación. Excepción a Cataluña del 100% de los tributos que se pagan
por otras instituciones, ley de amnistía, comisión de investigación del Poder Judicial que ha intervenido en el conflicto independentista, ampliación de la participación de Cataluña en las instituciones europeas. Ahora Esquerra, ley de amnistía, transferencia de los rodalíes, traspaso de las infraestructuras ferroviarias y financiación, asunción del 20% de la deuda, 15.000 millones más 1.300. Ahora el PNV, aprobar déficit competencial, comisión bilateral, esa que no se usa en Aragón, pues esa. Autonómica y semestral. Priorizar los convenios autonómicos con los convenios sectoriales. Dar participación a las autoridades vascas y navarras en todos los tratados internacionales, de forma prioritaria. Esto es textual. No sé si las aragonesas tendremos la oportunidad. Atribuir a la Policía Autonómica privilegios. Acceso a la Policía Autonómica a las bases de datos gestionadas por el Ministerio del Interior. Incluir al Gobierno vasco en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos del Interior de la Unión Europea. Coalición Canaria. Desarrollo del Estatuto de Autonomía en los órganos bilaterales. Nuevo modelo de financiación que garantice servicios canarios. Canarias estará presente en las reuniones con Marruecos. Igual no va Pedro Sánchez y van los canarios, no lo sé. Bonificar el 75% del transporte, bonificación del 100% de las gogas y tranvías. Y ahora vienen los más listos de la clase, los del BNG. Estos son del PAR y no lo saben, señor presidente. Sentimiento nacional del estatus de Galicia, Euskadi y Cataluña. Convocar la bilateral. Condonaciones totales o parciales de la deuda. Modernización de la red ferroviaria. Reconocimiento real práctico del plurilingüismo. Garantizar el contenido televisivo para menores de 12 años en gallego. Y podría seguir. El de Sumar no lo leo porque no sirve para nada en Aragón. Y como no sirve para nada, y hay uno que no aparece, que es el de Bildu. No tienen acuerdo. ¿Sabe por qué no tienen acuerdo? Porque después de la ley de amnistía, después de que les den todo el dinero, que no sé qué van a hacer con ese dinero, solo me tranquiliza siempre una cosa, que yo pienso mucho en el señor Guitarte, como saben, y si le cumple a todos sus socios como al señor Guitarte, no pasará nada. No pasará nada, porque no hará nada. Pero esta vez me da que va a cumplir, y va a cumplir después de la ley de amnistía, después de darles todo el dinero de los españoles a ellos, a tres. Después de todo eso, a lo mejor esa ley de amnistía se extiende a otros delitos anteriores. Eso es lo que pasará, por eso no está escrito. Ese es el verdadero trato que tiene Pedro Sánchez con Bildu, el que no está escrito, porque a los de Bildu les da igual todo lo demás. Y después de que pase eso, veremos lo que dura el gobierno y veremos lo amigos que son. Cuando consigan todas las amnistías, que no solo es una, que serán varias, cuando consigan todo el dinero, cuando consigan todas las competencias... Vaya concluyendo, señor Izquierdo. Voy terminando, señora presidenta. Cuando consigan que Aragón ya no va a ser de segunda, señor presidente, le corrijo, han puesto un vagón más. Somos de tercera. De tercera regional. Gracias también a diputados aragoneses. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor presidente. Muchas gracias, señor Izquierdo. Mire si estoy de acuerdo con usted. Cuando usted o yo decimos determinadas cosas, hay alguna bancada que rumorea o que se excita especialmente. ¿Sabe cuándo se han quedado callados? Cuando usted ha dicho que la amnistía llegará a los etarras el día de mañana. Antes el Partido Socialista, cuando se decía que la amnistía era imposible que llegara a los independentistas, se rasgaba las vestiduras y decía no, es imposible que la amnistía llegue a aquellos que han atentado contra la Constitución. Hoy, cuando usted les dice que la amnistía va a llegar a Bildu, hoy cuando usted les dice que la amnistía va a llegar a los herederos de los asesinos, se quedan todos callados. Entonces no habla ninguno, porque saben que eso realmente puede pasar. La hemeroteca destroza al Partido Socialista, no vamos a dedicarle mucho tiempo. Pero mire, señor Izquierdo, usted que ha hecho una larga enumeración, que yo comparto, de lo que han conseguido, del precio que tenemos que pagar todos porque algunos sigan ostentando el poder, a mí hay dos cuestiones que me preocupan especialmente. La cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y trocear la seguridad social. Por dos razones. Porque si se cede el 100% de los impuestos de una comunidad autónoma rica,
hay comunidades autónomas pobres vaya concluyendo, en las señor que vamos a presidente. tener problemas para pagar los servicios públicos. Ese es el nuevo socialismo, esa es la nueva igualdad del Partido Socialista y de Sánchez. Que el 100% de los impuestos se puedan ceder a Cataluña para que ellos sigan ostentando el poder, o que se puedan romper la caja única de las pensiones para que los pensionistas, los que cobran una pensión en esta comunidad autónoma, puedan tener problemas para cobrar su pensión. Nosotros le aseguro, señor Izquierdo, que en eso nos vamos a poner de acuerdo. Gracias, y que señor por eso cuento presidente. con su apoyo.